Hola, primero que todo, buen día para todos. Darle la bienvenida a todos los que están. Y vamos a hacer una pequeña presentación antes de empezar. El Centro de Estudios Humanistas, CEHUM, Aleteia, Chile, es una organización compuesta por voluntarios, dedicada a la investigación, estudio y desarrollo de las ciencias, especialmente historiología, físico-sociología, historia de las culturas, economía, derecho, filosofía, antropología, politología, entre otras. Realiza sus investigaciones y aporte con la intención de contribuir a la humanización de la ciencia, la tecnología y a las políticas públicas. El Centro de Estudios de Chile tuvo su encuentro constituyente en abril de 2006 y realizó su lanzamiento público en la Biblioteca de Santiago el 23 de marzo de 2007, con el seminario Hacia un desarme progresivo y proporcional en Latinoamérica. El CEHUM ha realizado múltiples investigaciones y trabajos durante su existencia. El último de estos es Propuesta Asamblea Constituyente para Chile, el 2020. Metodología que han seguido e implementado por varias organizaciones sociales y gremialistas en el país. Le damos la bienvenida a Lorena Valdebenito, Patricia Condemarín y Leticia García, investigadoras del Centro de Estudios, que nos harán una breve introducción. Brevemente vamos a dar algunas indicaciones del programa. La mesa temática es Nuevos paradigmas del poder y construcción social colectiva en América del Sur. Luego harán la introducción en nuestra panelista y se van a formular 4 preguntas posteriormente sobre las cuales se intercambiará y finalmente haremos una pequeña síntesis del trabajo. Así es que damos el inicio a la mesa con la intervención de Lorena. Hola a todas, a todes y a todos. ¿Ya? Bueno, a mí me toca hacer la primera parte de esta ponencia. No sé si se escucha bien. ¿Sí? Ya. Ok. Bueno, el título de nuestra ponencia es Nuevos paradigmas del poder y construcción social colectiva en América del Sur. ¿Ya? Quiero partir con una cita de Cartas a mis amigos, que es la carta 3. Dada la situación que estamos viviendo en este momento en América del Sur, ¿ya? La carta 3 a mis amigos, en la introducción, habla del cambio y la crisis, comillas. En esta época de gran cambio están en crisis los individuos, las instituciones y la sociedad. El cambio será cada vez más rápido y también las crisis individuales, institucionales y sociales. Es una buena manera de partir, ¿no les parece? Dadas las condiciones que tenemos de estallidos, pandemias, problemas económicos, etcétera, ¿no? Depresiones y un montón de otras cosas que
observamos en nuestros seres queridos, los que están al lado, en las partes donde estamos trabajando, donde nos desempeñamos. Es una frase que interpela para abrir esta ponencia. Dale, Leti. Me gustó esta imagen, la elegí porque de repente uno tiene la idea que se está todo derrumbando, ¿ya? Y el gato, que es más sabio, parece que la niña le dice al lado, o se está ordenando, ¿ya? También es una cosa bien provocadora, se está derrumbando, pero también está apareciendo, y lo va a profundizar mucho más mis compañeras, digamos, la Leticia, sobre todo de qué es lo que está surgiendo de este derrumbe o qué nuevos ordenamientos están surgiendo. Estamos en un momento histórico en América Latina donde las manifestaciones, movimientos y voces indican un punto de inflexión frente a demandas sociopolíticas con una profunda base ciudadana. El estudio de los movimientos sociales presenta dificultades investigativas por su carácter cualitativo y por la complejidad en las mediciones de estos. Por lo mismo, he usado fuentes bibliográficas, básicamente Alberto Mayol, usando el libro El Big Bang, Estallido Social, del 2019, editorial Catalonia, porque son personas, él tiene un equipo de investigadores que ha seguido y ha estudiado por un espacio de 10 años lo que ellos han denominado el malestar social, ¿ya? Entonces tiene mediciones y cosas que son súper interesantes y que es difícil de hacer porque él estuvo midiendo un proceso social. Entonces está muy bien hecho y vamos a ver algunos indicadores que nos van a ir mostrando las disrupciones que se van produciendo en las sociedades en general, digamos, en las sociedades latinoamericanas, ¿ya? También se ha usado para acá, para este estudio, algunos aspectos del método estructural dinámico para por lo menos fijar el ámbito mayor que se va a tratar en la mesa, ¿ya? Lo interesante de esta mesa es el intercambio entre personas de distintos países, con experiencias en dichos movimientos que al parecer, cuando uno los observa, están apelando a un sustrato más profundo. En los últimos años, al menos en este continente, se han sucedido una seguidilla de conflictos sociales, desde protestas juveniles, feministas, indígenas, sindicales, gremiales, que si bien son parte de un proceso, por su intensidad nos han asombrado, sobre todo desde el 2019 en adelante. Es interesante observar con atención, como si fuéramos marcianos, lo que está sucediendo. El ser humano rápidamente pierde la capacidad de sorpresa. En Chile el estallido social fue un viernes 18 de octubre. Fue una gran oleada de entusiasmo, de energía desatada, primitiva, arcaica. Habían fogatas por todos lados. Se quemaba, entre comillas, lo sagrado. Lo sagrado para los santiaguinos hasta ese minuto era el metro, ¿ya? Que había ya caído a esta altura en un estado de maldición, porque se subieron las tarifas, porque con las intervenciones que habían hecho los gobiernos de la Concertación ya no era un metro cómodo, la gente iba hacinada, entonces había pasado de ser algo santo a algo maldito. ¿Y qué se hace con lo maldito? Se quema. Y ahí tenemos imagen. Estas son imágenes del mismo 18, esta que está acá, ¿ya? Entonces, es súper impresionante lo que va pasando, digamos. El sábado, o sea, al día siguiente del viernes, que equivaldría así como
a la Semana Rabiosa, haciendo un parangón con mayo del 68. El sábado la gente estaba reunida en las plazas. Uno se encontraba con los amigos y estábamos felices. Y nos parecía increíble lo que estaba sucediendo. Pero después de un par de semanas ya estaba más o menos normalizado. Por eso es importante, desde la mirada de las ciencias sociales, tener esta atención vigílica, ¿no? Para atender lo que está pasando. Se había producido en este hecho del 18 de octubre un ciclo disruptivo de la sociedad chilena en su totalidad. Eran las marchas y las otras cosas que habíamos tenido en Chile, y me parece que en los otros países también, son partes de procesos, ¿no? Son protestas, pero que no tienen esta característica de disrupción y que abarque toda la sociedad. En el siglo XX y en el XXI han habido ciclos disruptivos que han tenido impactos y cambios para el ser humano. El temor del poder a la revolución es porque piensan que, que va a haber una reacción en cadena que se va a extender por todo el planeta, casi como una infección, ¿no? A todos sus habitantes. En 1968 el mundo vio por primera vez una revolución global. Mayo del 68 fue libertario, fue contra las dictaduras, fue rebelión, cargado de movilizaciones e inquietudes sociales en varios continentes. Lucha ciudadana por mayor libertad y derechos. En resumen, reivindicación social, histórica, sin antecedentes antes vistos. Se vienen a la imagen la primavera de Praga, el mayo francés, la masacre de Tlatelolco, la imaginación al poder. En Latinoamérica se producen también movimientos universitarios, culturales. Empiezan también a haber movimientos de ese tipo. Y aquí puse una imagen de una situación, una rebelión que se produce más encima en la Universidad Católica, donde denuncian que el principal diario de derecha miente. Por eso dice el chileno, el Mercurio miente. Y abajo hay una nueva foto, 46 años después, que dice, chileno, el Mercurio aún miente, ¿ya? Entonces, esto es como para mostrar cómo, al menos en estas situaciones, el poder sigue operando casi de la misma manera, ¿no? Y persiste, digamos, después de mucho tiempo. Otro elemento disruptivo, así grande, que altera a toda la sociedad, es la caída del muro de Berlín, ¿no? El muro se cae, la gente lo cruza a pie, ¿ya? Más encima lo televisan. No hay este cambio del que habla Marx, ¿no? De que los ciclos históricos resultan de un parto. No hay parto acá. La gente bota el muro, lo atraviesa y cambia la situación mundial. El muro se cae a pedazos, ¿no? Y más encima, como yo les decía, es una ceremonia televisada. El 2011, alrededor de 35 países tienen disrupciones muy elevadas. La primera es la primavera árabe. También hay otras movilizaciones en otras partes del planeta, como los indignados de los españoles o el 15M. En Chile también hay marchas que tienen que ver con la marcha de los paraguas, que es contra el lucro y la calidad de la educación, ¿ya? Ahí si ustedes ven, hay un letrero en que dice que la educación se vende, ¿ya? Estos mismos fenómenos se van repitiendo en otros países. También lo vamos a ver en las protestas de Paraguay, ¿no? En que se
también se hacen marchas respecto de la gratuidad de la educación y de nuevo del lucro. El 2011 fue considerado, todavía no, Leti, andamos ahí, quédate ahí. El 2011 fue considerado por la revista Time como el año de las protestas y de los manifestantes, porque se dieron muchos movimientos y muchas disrupciones, al menos en 35 países. Varios de ellos son latinoamericanos. Ahora, en el 2019, hasta ahora, si se sube el lente y se agranda la imagen, vemos que la disrupción también se produjo en otros países vecinos. Se observa operando aquí la ley de concomitancia. Todo proceso está determinado por relaciones de simultaneidad con procesos del mismo ámbito. Y también vemos la ley de estructura. Nada existe aislado sin en relación dinámica con otros seres de ámbitos condicionantes. Los elementos que contribuyen a una mayor probabilidad de disrupciones sociales en el continente tienen en común una crítica al sistema económico y se cuestiona la idea de desarrollo como promesa de futuro y sus colaterales ecológicos, al mismo tiempo una disconformidad con el sistema global. El ciclo de crisis 2011-2019 goza una estructura muy clara, ostensiblemente vinculada a las deficiencias del modelo para enfrentar los desafíos materiales de la sociedad, asociada a las deficiencias políticas y democráticas que el paradigma neoliberal acarrea. Hay ciertos indicadores donde es posible señalar cuáles son los fenómenos que nos indican que se está produciendo un malestar social o una disrupción. Son 16 indicadores que nos dan cuenta de que se va a producir o condicionan las disrupciones. 1. La falta de capacidad de generar certeza en el individuo y sentido a sus acciones derivada de la pérdida de recursos institucionales o capital social, entre otros. Aumento del escepticismo en las instituciones y en la política también. Desconfianza con la democracia. Aumento del relativismo y reducción del sentido de la experiencia del sentido social. El miedo a los otros. Ilegitimidad frente a los sistemas políticos y económicos. Rechazo a la mercantilización. Ausencia de referentes. Desigualdad del ingreso y sensación de injusticia. Políticas de austeridad. Aumento del precio de la comida y servicios básicos. Uso de políticas de mano dura por parte del Estado. Penetración de la educación hacia la masa, pero sin satisfacción por sus efectos. Mayor presencia de clases medias. Mayor exposición a noticias independientes de los medios. Violencia de género. Ahora vamos a ver cómo se van dando estos indicadores en Chile, según lo que han investigado algunos equipos de cientistas sociales, entre ellos Mayol. Se dan estos 16 aspectos en el estallido chileno, ¿ya? En otros países hay algunos que no se cumplen, pero se dan mayoritariamente estos fenómenos, ¿ya?, que producen después la disrupción y el estallido o el malestar. Entonces vamos a ver casos. Ecuador, ahora sí la marcha indígena, Leti, que parece que la tenías más arriba. El 2 de octubre, del 2 al 13 de octubre del 2019, se produce una multitudinaria marcha liderada por los grupos indígenas en la capital contra medidas del gobierno conocidas como el paquetazo. Miles de indígenas marcharon por el centro histórico de Quito en protesta por la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que impacta directamente en el precio de la gasolina
y de muchos otros productos básicos de la población que hoy, como está de moda, son esenciales, ¿no? Desde el exterior, grupos de ecuatorianos se movilizan a las embajadas y consulados de los respectivos países de residencia para sumarse a los eventos convocados por las distintas organizaciones sociales. Lenín Moreno, decreta estado de excepción y cambió temporalmente la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil. En Chile nosotros pensábamos, esto no va a suceder, y miramos las grandes marchas por la televisión indígena que llegaban hasta Quito. Y Piñera se manda una frase histórica: nuestro país es un verdadero oasis como una democracia estable. Eso fue el 2 de octubre. La rabia se propaga. El conflicto social es una forma de malestar social, es un descontento, tensión, descontento popular que tiene varias aristas. Paraguay, 2019-2020. Movimientos de ciudadanos, estudiantes, feministas, temas referidos al fin del lucro y a la gratuidad de la educación. Fuerte movimiento campesino por tenencia de la tierra. Las manifestaciones, escriben las agencias extranjeras, de campesinos en Paraguay no cesan. Los ciudadanos que hasta el momento se habían manifestado de manera pacífica marcharon con palos de madera, traspasando los cordones de seguridad policial e impidiendo el paso del personal que trabaja en los edificios ministeriales, mientras las vías y negocios que rodean el lugar tuvieron que estar cerrados varios días. El pedido de los campesinos se concentra en que el gobierno cumpla con el acuerdo sobre deudas y producción firmado el 28 de marzo, un pacto de 4 puntos en el que se comprometió a mejorar aspectos como el acceso a la tierra, la refinanciación y reestructuración de los créditos vencidos, la regularización de las deudas judicializadas y la reactivación económica productiva para la agricultura familiar. Colombia. La BBC destaca que en un país sin tradición de protesta como Colombia, el paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue histórico. Cientos de miles de personas salieron a las calles en todo el país en el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno colombiano desde la década del 70. La huelga estuvo originalmente convocada por las centrales obreras, pero se convirtió en una protesta en contra de las reformas de pensiones, laboral, educativa y a favor del acuerdo de paz firmado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El paro nacional en Colombia se produce además en un momento de agitación social en otros países de la región, como Chile o Bolivia. El llamado de paro nacional lo siguieron manifestaciones espontáneas, lideradas mayoritariamente por jóvenes. Se escucha en las protestas el baile de los que sobran, canción popular del rock chileno que denuncia la desigualdad social que empieza con la educación para distintos estratos económicos. Ale, ahí hay que colocarlo. Ya, pero tiene que dejar de compartir la Leti. Ah, ya. No se escucha. No sé si escuchan. No, falta compartir el sonido.
Ya, córtalo nomás porque no se escuchó. En todo caso, es interesante que en un país extranjero se esté usando, ¿no es cierto?, un himno que fue de los 80. Y acá en este video también se mostraba en la marcha, digamos, chilena, cómo se canta esa canción. Es una canción de los años 80 que da cuenta, ¿no es cierto?, de juventud que no tiene esperanza, ¿no? Y que ¿cómo se llama? Y que empieza así, otra noche más de caminar sin novedad, dice, ¿no? Tus amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron todos los juegos. Únete al baile de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar. Y también apela como al discurso que había, digamos, y que te transmitían las generaciones mayores, te dijeron cuando chico que jueguen a estudiar, o sea que en el estudio estaba el futuro, ¿no? Oía los consejos y los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad porque esos juegos al final terminaron para otros laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras. Y ahí tiene el estribillo, que seguramente ustedes lo conocen. Únanse al baile de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Entonces, tanto en Colombia como en Chile se canta esta canción, y en Chile es bien significativo porque empieza, digamos, se mantiene el mismo sistema económico y político que está en la dictadura, ¿no? Y existe también esta desesperanza en los jóvenes, ¿no? Entonces es un canto de protesta y que da cuenta también que nunca, comillas, fuimos el tigre o no sé qué animal nos pusieron de Latinoamérica, ¿no? Entonces es bien interesante que se use una canción de esos años. En la foto que están viendo ustedes ahí, esta es una foto que se toma en Colombia y ustedes ven que hay banderas de Chile y me parece que de Argentina, ¿no? Entonces se hacen marchas que en el fondo están uniendo a los pueblos, ¿ya? Entonces es súper interesante. En Bolivia, el 10 de noviembre del 2019, sucede un golpe de Estado, ¿no? Y sacan a Evo Morales de la presidencia. Pero en marzo del 2021 se recupera la democracia en Bolivia con una alta participación de votantes, lo que es una hazaña para el pueblo de recuperar su democracia. Argentina. El movimiento Ni Una Menos surgió en 2015 para denunciar la violencia contra las mujeres y el femicidio. La primera marcha se realizó el 3 de junio del 2015. El detonante de la primera protesta fue el asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada por su novio en Santa Fe. El movimiento Ni Una Menos se extendió por todos los países de Latinoamérica, por Europa y Asia. El 30 de diciembre de 2020, el Senado argentino aprobó la legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. La medida salió adelante en una votación parlamentaria que se prolongó hasta altas horas de la noche, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Miles de personas a favor o en contra de la ley se concentraron en las afueras del Congreso a la espera del resultado. Cuando se dio a conocer, la Marea Verde, como se conoce a los grupos que apoyan la legislación, lanzaron gritos de júbilo y emoción. Chile, 2019.
Solo faltaba una chispa, cualquier chispa, que crispando la piel de los adolescentes de Chile, que vienen mostrando más sensibilidad histórica e irritabilidad política que cualquier otro sector de la sociedad, hiciera estallar todo. Esa chispa llegó con el aumento del metro y la represión que sucedió al movimiento por la evasión masiva. Así reflexiona Gabriel Salazar en un artículo de CIPER. Era el comienzo de la semana, el lunes 7 de octubre del 2019, el reloj marcaría las 14 horas, justo un día después que comenzara a regir el alza del pasaje en el transporte público de la región metropolitana. Ese 7 de octubre, la historia del país sufriría el comienzo de la inflexión. La acción criminalizada inmediatamente por el gobierno y los medios de comunicación tendrían el respaldo inmediato de la población, lo que permitiría la difusión de la acción en múltiples estaciones a los días siguientes. Así, no solo serían los estudiantes, sino también trabajadoras y trabajadores que, superados por el abuso acumulado durante décadas, darían paso al salto de torniquete. La gran prensa, en su rol de secundar el discurso oficial, por más que buscaba la condena, cada vez que ofrecía sus micrófonos encontraba opiniones de apoyo y síntomas latentes del hartazgo ante esta injusticia. El estallido ya se estaba acercando. Las chispas fueron los estudiantes. Para representar eso elegí la carta del loco. Es la carta, el arcano, es un arcano mayor, joven, ¿ya? Y es el que comienza el viaje en el tarot, ¿ya? Esa carta viaja por todos los arcanos hasta el mundo. Es una carta que simboliza la energía vaya donde vaya. Representa la energía original, sin límites. La libertad total, la locura, el desorden, el caos y también el impulso creador fundamental. Entonces tenemos acá un personaje que es el estudiante que camina con paso firme, que lleva la bandera de Lautaro y que va seguido por un héroe popular que es Matapaco, un perro que defendía a los estudiantes de Lusach cuando habían protestas en Lusach. Entonces es un símbolo del movimiento de educación y después pasó también a ser un símbolo en el estallido. El 15 de noviembre del 2019, el poder se defiende de esto y crea una cosa que se llama el Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Y en él participan toda la concertación, todos los partidos políticos de derecha, y se excluyen del acuerdo el Partido Comunista y el Partido Humanista. Todos los otros firmaron. Se origina en el movimiento social una cierta desazón, ¿ya? Así como, puta, nos cagaron, ¿ya? Porque fue hecho entre gallos y medianoche, a espaldas del movimiento social. Así reacciona el poder cuando se ve amenazado. Pero luego, 10 días después, el 26 de noviembre, cuando estábamos desanimados, surge otra chispa que revitaliza el movimiento social y le da un giro y va al centro de la política, que es el patriarcado. No solo impacta en Chile, se viraliza en muchos países, denunciando la violencia de género y, como les decía, va al centro del patriarcado. Es un contrasentido hablar de democracia en una cultura patriarcal. Cientos de mujeres representaron en las calles de Chile, Colombia, México,
Alemania, Francia, Australia, hay muchos países más, la coreografía sobre la violenta machista, con una performance que se llama Un violador en tu camino, ideada por el colectivo chileno Las Tesis y fundamentada en un escrito de una feminista argentina, la feminista argentina Cerato. Ahí está el video. Hay problemas. Bueno, o sea, hemos visto una cantidad de así como un tráiler o una sinopsis de distintos momentos de las difusiones de los movimientos sociales, ¿no? Que todos tienen su base en el modelo neoliberal, que es un modelo patriarcal, ¿no es cierto? Y que también van cumpliendo los indicadores que vimos, los 16 indicadores, digamos, ¿no? En Chile, yo les decía, se cumplen todos, ¿ya? Pero bueno, estos son pequeñas manifestaciones como para abrir el tema, ¿no? Para plantear que quizás estas manifestaciones están empujando hacia una nueva sensibilidad y probablemente también a un cambio de paradigma. Bueno, esa tarea la van a explicar mis compañeras de equipo. Ah, y pusimos esta que es muy linda. Se me había olvidado. Hasta aquí sigo yo y siguen las chicas. Bueno, pasamos entonces a la exposición de Patricia Condemarín. Ay, verdad, estaba muteada. Ahora de nuevo saludo a los amigos y a las amigas que están presentes. Vamos a continuar entonces con este segmento que tiene que ver, ¿cierto?, con cómo es que se defienden las élites frente a estos movimientos que se despliegan en nuestra América del Sur, pero también en otros lugares del mundo. Esta óptica, ¿cierto?, va dando cuenta de nuestras observaciones en nuestra doble calidad, por una parte de ser observadoras, pero al mismo tiempo de ser protagonistas, de ser testigos y de ser participantes de este proceso. En este momento histórico, ¿cierto?, nos corresponde asistir a este nuevo momento. Lo que acabamos de revisar con Lorena corresponde a una serie de movimientos sociales, ciudadanos, masivos, grandes concentraciones por alguna lucha en lo particular, por ejemplo, marchas por el cambio climático, y algunas de carácter transversal y transgeneracional, en donde se articulan, se unen todas las luchas, las demandas
interpelaciones a las élites que concentran los poderes, y en contra también de prácticas violentas, opresivas, discriminadoras, de un sistema de creencias que yacen en nuestra cultura. De tal manera, ¿cierto?, que podemos observar concentraciones antisistemas, antimodelo económico, en distintos países, también en Chile, marchas del 8 de marzo y contra el modelo patriarcal. Todos estos fenómenos sociales coinciden en un contexto en el cual observamos acciones, movimientos de tuercas de un sistema que busca reafirmarse e impedir su caída y destrucción. En medio de aquello existen numerosas manifestaciones, manifestaciones que recorren nuestro continente y el resto del mundo. Son indicadores o manifestaciones de desestructuración y de crisis que se manifiestan a través de la corrupción económica, las malversaciones de fondos, tráficos de influencia, a nivel institucional y en distintos niveles jerárquicos. Y eso lo observamos y lo sabemos súper bien, ¿cierto?, en cómo opera en nuestros gobiernos nacionales, regionales, locales. Y aquí vemos, ¿cierto?, imágenes de Perú, de Paraguay, de Chile, de Colombia, etc. Como también, ¿cierto?, en las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, que también, ¿cierto?, se han caracterizado por prácticas de corrupción y, por supuesto, prácticas de violencia, como se está viendo ahí. Pero también, ¿cierto?, hemos observado la corrupción en las iglesias y en nuestro país, ¿cierto? Hemos observado cómo curas de la mayor relevancia para la élite económica y social han sido descubiertos y develados, ¿cierto?, en sus prácticas de abuso sexual y de pedofilia. Ellos, estas imágenes que ustedes ven ahí, ¿cierto?, han sido declarados culpables por la justicia común, digamos, ¿no? También observamos cómo operan de manera tan corrupta las organizaciones de inversiones transnacionales, los grandes grupos económicos que existen también en nuestras latitudes. Ahí se muestra, ¿cierto?, la lámina de las fortunas latinoamericanas que están incluidas en los 1000 primeros puestos de más ricos a nivel mundial. Ahí aparecen 27 acaudalados de distintos países de nuestra región: México, Brasil, Chile, por supuesto, Perú, Argentina, etc. También todo este momento, todo este proceso de desestructuración se ve acompañado, ¿cierto?, por prácticas que dicen relación con que todas nuestras necesidades se encuentran mercantilizadas. Cada vez que necesitamos algo, ¿cierto?, tenemos que pagar un peaje a un millonario o a un gran grupo económico. Cada vez que prendemos la luz, cada vez que tomamos agua, cada vez, etcétera, etcétera, que necesitamos gas y alimentos, etcétera.
todas nuestras necesidades se encuentran mercantilizadas. Y bueno, también, ¿cierto? El narcotráfico, el crimen organizado, también campea por toda nuestra región. Y todo esto ocurre, ¿no?, mientras avanza el descreimiento en todo lo que venga de las élites dominantes, y también avanza el nihilismo, en no creer, el nihilismo entre las personas, en no creer que sea posible un cambio que nos traiga, que nos lleve a un nuevo ciclo cultural y civilizatorio. La afirmación del sistema, entonces, viene a través de la pretensión por aumentar el control social, el aumento de conductas de disciplina social, el controlar nuestros cuerpos a través de mecanismos tales como la persecución violenta que hacen las fuerzas policiales y políticas contra las personas. Ahí hay una imagen brutal, ¿cierto?, de la represión de mutilados, de jóvenes mutilados durante el estallido y las revueltas sociales que se desencadenan en Chile a partir del 25 de octubre. Y no solamente, ¿cierto?, mutilan, sino que violentan en otras latitudes. Aquí hay una imagen de Bolivia o de Perú. Bolivia. Bolivia. Y luego también, ¿cierto?, contra niñas, contra niños. En esta imagen brutal también observamos cómo es que fuerzas policiales son capaces de reducir a una niña de 7 años, hija de un asesinado, de un mapuche, de un indígena mapuche asesinado por fuerzas policiales, por las fuerzas de los carabineros. Y en ese momento, en un momento posterior, ¿cierto?, cuando se anunciaba algo que tenía que ver con el juicio contra esos carabineros, toman detenida a la madre de esta niña y a esta niña también. Ahora, no solamente a través de la violencia, sino que también otra forma efectiva en donde se concretiza el control de nuestros cuerpos, dice relación con el hechizo del endeudamiento, ¿no? Donde las personas se endeudan a través de los bancos, a través de las tarjetas de crédito, a través de los malls, de las vacaciones en el Caribe, por ejemplo, y el control que significa que las poblaciones deben ganar lo suficiente para pagar consecutivamente las cuotas por años. Entonces, ¿cierto?, tienen que conservar su trabajo y estar muy tranquilitos y no reclamar para que no los echen y eventualmente tengan que ser despedidos. Por supuesto que también, tal como lo comentaba, ¿cierto, Lorena?, también observamos otras medidas de control político a través de los que se denominan, ¿cierto?, o lo que se denomina como el partido del orden, quienes pretenden apropiarse de la voz y de la intención de los conjuntos ciudadanos y hacer las cosas a su pinta, a su agrado, a su conveniencia. Y además, ¿cierto?, observamos en este más de año que tenemos de pandemia, cómo también el poder político y la élite en general se aprovecha a través del control social de evitar
la movilización social callejera a través de las medidas que se han tomado durante la pandemia. En definitiva, el miedo a la prisión, el miedo a la tortura, al desempleo, al hambre y a la muerte buscan imponer con el fin del cese de la protesta y el grito ciudadano. También pretenden afirmarse a través de sus intentos fallidos por controlar no solo los medios de información, los medios de comunicación, sino que sobre todo los contenidos que circulan en esta nueva conciencia colectiva que emerge y que está latente por todos lados y cada vez más visible. Eso, hasta ahí me toca a mí. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Le damos el pase entonces a Leticia para que nos haga la última exposición. Hola, buenas noches. La parte que a mí me toca tiene que ver con el descreimiento y la concepción o el reivindicación de la soberanía, desde el propio cuerpo hasta la soberanía popular. Pero quería partir con una experiencia que tuvimos anoche. Anoche hubo un caceroleo en Santiago de Chile. Gente cansada del trato indolente, exitista, violento y perverso del gobierno y las élites, en medio de una pandemia cruel que hace que miles de personas deban elegir entre vivir o llevar el pan a su familia. A lo lejos, alguien se anima, luego otros acá más cerca, y de a poco van sumándose. Potentes sonidos de cacerolas, miradas cómplices entre los vecinos, que se animan unos a otros sin palabras, con este simple acto colectivo de demostrar que este sistema ya no da para más. Nos hace rememorar el clima que nos unificó hace poco más de un año, cuando gritábamos despertó, despertó, Chile despertó. Chile, el paraíso del neoliberalismo, implementado sin cortapisas en dictadura, y con una perfecta administración y profundización de la clase política durante una transición de más de 30 años. Un modelo exportable que caló profundamente en la cultura de nuestro pueblo. Disculpen esta digresión, pero la experiencia es parte de la observación y autoobservación que hemos hecho. Desde esta mirada, que observa no solo lo cuantitativo de la expresión multitudinaria en la mayoría de los países observados, sino cualitativos, identificamos al menos los siguientes aspectos que nos parece relevante destacar. El primero es el humor. Si ven acá hay un cartel que dice, mamá, te saqué la olla, la cacerola, para salir a cacerolear. O este de acá abajo que dice, el pueblo está tan unido que salgo a marchar con mi ex. Y acá hay otro que dice, yo soy su ex. Y acá el otro que dice, yo soy el actual. Humor, creatividad, ingenio. Aunque la cobertura mediática mostró principalmente hechos de violencia material, la expresión masiva de la protesta social fue diversa, multicolor, alegre, multicultural e intergeneracional. Las expresiones culturales en muros, carteles, performance, música, teatro, coreografías, disfraces y sobre todo humor, mucho humor. Segundo, intentos de reflexión y prácticas sociales que buscan participación y horizontalidad en la toma de decisiones. Dice acá, no se pide permiso para cambiar la historia. Seremos la pesadilla de quienes roban nuestros sueños. No es 1973, es 2019. No hay líderes a los que se sigue. No solo hay rechazo a intentos de conducción,
de protesta social, sino que hay un vacío a cualquier intento de manipulación. En varios países surge el clamor por una nueva constitución, pero vía asamblea constituyente soberana. En nuestro país, miles de grupos transversales en edad y género se reúnen autoconvocados en cabildos y asambleas territoriales a deliberar respecto del país en que quieren vivir. Ya no se está dispuesto a delegar el poder en las élites para que decidan por el pueblo. Nuevas generaciones, con decisión y amabilidad, en distintos países, no solo reclaman y exigen reivindicaciones, reflexionan, no solo protestan, deliberan con otros, quieren decidir, quieren recuperar la soberanía, tomar el destino en sus manos. En diversos países se expresan respuestas a la crisis local y mundial. En Chile, por ejemplo, universidades públicas contribuyen a sistematizar las propuestas de más de 1.500 cabildos territoriales, cabildos y asambleas territoriales. Espacios de colaboración entre la población y las instituciones de educación superior que no se habían visto en Chile por décadas. Tercero, nuevos estilos de vida, buscando y construyendo respuestas comunitarias y autogestivas ante el vacío de respuestas de la institucionalidad. Organizaciones barriales que simultáneamente a deliberar se apoyan mutuamente. Esto se proyectó en la pandemia, con comedores populares y ollas comunes, con intercambio de bienes y servicios, con acompañamiento a quienes están solos, a los aislados, a los abandonados. Y esto no solo en las poblaciones más pobres, donde este apoyo solidario y colaborativo fluye, es parte de su subsistencia. No, en las capas medias también, en donde reconocer que no se está bien no está permitido. También allí se expresaron la reciprocidad y la colaboración. 4. Merece un punto aparte la instalación en el paisaje social de la concepción de patriarcado. Quienes se referían al patriarcado hasta hace muy poco tiempo eran mujeres feministas, mujeres esclarecidas. Se asumía socialmente que la lucha feminista era meramente reivindicatoria de derechos de las mujeres. Y lo es, pero no solo es eso. Es una concepción filosófica del mundo que devela que el orden social imperante, patriarcal por cierto, constituye la base del diseño del modelo de sociedad que nos ha atravesado por milenios. La discriminación, aislamiento y segregación de los débiles, es decir, de las mayorías, refleja el orden patriarcal. La concentración del poder económico, político, de la fuerza y hasta de la moral están orientados por el orden patriarcal. La forma de toma de decisiones, concentrada, elítica, vertical, que limita la participación en la toma de decisiones a cuestiones secundarias e impide el ejercicio de una democracia real en cada espacio de interacción humana, no es otra cosa que la condición social e institucional apta para que prevalezca el orden patriarcal. La discriminación contra las mujeres y la violencia de género han sido denunciadas durante siglos por las mujeres y conceptualizadas por las feministas. Reivindicaciones grandes y pequeñas se han logrado gracias a esta lucha. Pero en este último periodo sentimos que se ha dado un paso importante y profundo. Avanza el reconocimiento de que el patriarcado es expresión de la prehistoria humana y de que sus antivalores se encuentran en el capitalismo, por ejemplo, y en todo tipo de atropello y de violencia, su caldo de cultivo. Empieza a entender poco a poco que no habrá progreso si no es para todos y todas, y con todos y todas. Gran valor tiene entonces el aporte del grupo Las Tesis, que con su intervención, Un violador en su camino, no solo develaron la violencia de género, sino la violencia de todo un sistema que se destruye. No en vano cundió como reguero de pólvora por el mundo entero.
cruzando continentes, formaciones religiosas, identidades culturales. 5. Nuevas búsquedas existenciales y espirituales que den sentido a la vida, en medio de una cultura materialista, individualista, competitiva y violenta. Respecto de este punto, hay un cartel de una joven que en una manifestación en Chile que resonó profundamente. Este decía: no era depresión, era capitalismo. Esto luego se pintó en muros por todo Chile y se convirtió en un cortometraje y en una obra teatral. Parte importante del descreimiento tiene que ver con la falsa promesa de felicidad de este sistema. Emergen entonces nuevas reflexiones existenciales, diálogos al interior de familias, barrios y poblaciones, en las plazas y luego por medios virtuales. ¿A dónde va el mundo? ¿Cuál es el sentido de vivir? ¿A dónde nos llevará la destrucción ambiental? ¿Dónde está realmente el poder? Pero todo esto observado tiene avances y retrocesos. Lo que un día inspira multitudes, al día siguiente pareciera disolverse, apagarse, volver a la, comillas, normalidad. En otro momento, un soplido enciende la llama nuevamente, y luego parece que las élites han recuperado el control. Por esto, y para culminar y abrir el debate, me interesa comentarles que en noviembre de 2018, un grupo de maestros de Parque El Remanso realizamos un estudio metódico de situación actual, cuyo objeto de interés fue emplazamiento de los transformadores con el interés de superar el descorazonamiento en el momento actual. En ese estudio llegamos a una síntesis y a una conclusión. La síntesis fue: el descorazonamiento se me reconfigura como una alerta de clara necesidad de revisión interna de mi emplazamiento. Mi paisaje hace que me identifique con lo que observo. El descorazonamiento va retrocediendo en la medida en que comprendo que mis expectativas son las resultantes de mi propio paisaje de formación. Cuando hago trastocar mi propia temporalidad individual como la medida de los tiempos históricos, mis intentos pierden sentido y registro descorazonamiento. La mirada no es ajena al mundo que mira. No se puede esperar que el mundo cambie para vencer el descorazonamiento. Cambia la mirada colectiva y el mundo cambia. Y entonces, ante la pregunta que nos hicimos, que era ¿cuál sería el emplazamiento de los transformadores para superar el descorazonamiento en el momento actual? La conclusión fue: concluimos que si el transformador trabaja por emplazarse en el amor y la compasión por él y por otros, irá construyendo una nueva dirección de vida impulsada desde un centro interno y fortalecido. Muchas gracias por su atención. Gracias, Leticia, por tu exposición. Bueno, ahora vamos a proponer 4 preguntas para reflexionar e intercambiar la mesa que se va a o las mesas que se van a crear después. Bueno, ante este panorama, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Será que los pueblos ya no solo se emplazan en el cuestionamiento, sino que empiezan a reconocer que el poder radica en sus comunidades? ¿Será que empieza a emerger una nueva sensibilidad y un nuevo sistema de creencia que reconoce la necesidad de recuperar la soberanía en todos los ámbitos? ¿Será que empieza a emerger la autoconciencia y la conciencia colectiva de que no habrá una respuesta a la crisis existencial, social, económica, de convivencia entre los pueblos, sino esa escala humana desde la construcción social colectiva? ¿Será que ya se descree de la democracia representativa y empiezan los pueblos a orientarse a nuevas formas de organización, participación y toma de decisiones? Estas son las preguntas para reflexionar
y compartir en las distintas mesas que vamos a crear. Alejandro. ¿Cuántas? Eh, Somos 20, 19. Somos 3, 20. yo creo. ¿Tres? Que- Ok. Aquí estamos de nuevo. Estamos un poquito atrasados. Estamos de nuevo, sí. No sé, Alejandro, podemos tomarnos un poco más de tiempo. Sí, sí, porque no hay más sesiones. Así que denle. No viene la sesión de Sí, está en la sesión de José, José, sí, de José Rafael. Ajá. Sí. Está justo Bueno, en el meeting Él room. está en otro, él está en otra sesión, distinta a esta. Ah, ok. Misma ya, sala. entonces le damos. Bueno, vamos a escuchar la síntesis de cada grupo. No hicimos ni una síntesis. La hacen ahora. Claro. ¿Algún voluntario? ¿Bombero? Yo voy a partir ¿Ya? del grupo nuestro, que no es un resumen, sino que son notas de lo conversado. Okay. De lo que se conversó, digamos. Dice que un signo reconocible en los distintos fenómenos en Latinoamérica es la autoorganización, y particularmente, digamos, de las nuevas generaciones en estos procesos, digamos, de revuelta callejera. Y que en general lo que se reconoce también como algo es la indignación, o sea, como que el origen, lo que estalla, digamos, es la indignación con el actuar de la élite política, con su forma de actuar, digamos. Y luego se ve que no se ve esa fuerza de esa indignación, no se ve, digamos, como potenciada en el proceso de cambio, a la hora que la institucionalidad retoma y coloca, digamos, las reglas del juego con mecanismos y con procedimientos de la democracia representativa, que es llamar a elecciones o convocar ámbitos políticos en donde participan, digamos, básicamente los mismos de siempre. Y que hay algunos indicios, digamos, de que se puede observar que lo popular empieza a desacoplarse de lo que reconocemos en los últimos tiempos como progresismo, es decir, hay un surgimiento de lo popular que ya no calza, que no se reconoce con ese progresismo que le llaman izquierdas, pero que administra el mismo modelo, digamos. En el caso de Perú se comentaba, digamos, que algo que podría responder el por qué, digamos, en las regiones votaron por el candidato que sacó la mayoría, pero que es bastante poca, digamos, pero que son el voto de las regiones rurales, la identificación con el personaje, con su estilo de vida, digamos, ¿ya? En el cual se reconocen el mundo rural. Lo otro que comentábamos era que dentro de este proceso de pérdida de poder de lo institucional, hasta como lo conocemos ahora, indicadores que por mucho tiempo mucha gente no participa de las elecciones, del proceso, ¿no? Que el porcentaje de gente que no va a votar es alto, y de los que van a votar también un porcentaje alto anula o vota blanco. Y luego teníamos como una percepción de que los que votan por candidato igual lo hacen con una
esperanza bastante débil de que ese candidato vaya a llevar adelante los cambios que anuncia. Ahora, el sostenimiento y lo que se ve, digamos, es, por una parte, el miedo al cambio, por parte, digamos, una parte de la población, que ve que en esta situación de crisis, de revuelta y de modificación, tiene la sensación de que puede perder sus privilegios, pero esa parte, digamos, esa forma de ver las cosas también está en lucha con otros que ven con esperanza, una esperanza conjunta con la unión de las diversas reivindicaciones sociales, ¿ya? Como que ahí hay un gallito de fuerza entre esta sensación de que el desorden y todo eso hace perder privilegio, y de otra corriente de gente que experimenta, digamos, de que en esta revuelta se empieza a modificar la cancha para que aparezca una esperanza y donde haya unificación de las diferentes reivindicaciones de los grupos. Y terminamos con la frase, que es como una frase fuerza, a no descorazonarse. De acuerdo. Hubo otro grupo que participamos, 4 personas. ¿Quién va? Ibar, José Antonio, Patricia y Cecilia. Y se partió un poco planteando una idea que tiene que ver con que el Estado genera violencia al pueblo, como una forma de reprimir, ¿no es cierto? Una forma de sujetar. Y que efectivamente es importante recordar que solamente hace unos pocos años atrás, en el año 1948, se liberó la India y lo desarrolló desde la no violencia. Por tanto, con marchas, con el tema de la sal, quemando telas, etc., eso generó toda una nueva sensibilidad que permitió a la India una liberación, a pesar de costos de división territorial. Pero ahí surge eso, surge la autonomía territorial y avanza su dirección como pueblo. También comentábamos, porque tampoco es síntesis, efectivamente son comentarios, que no estamos instalados en un nuevo ciclo. Es más bien un transcurrir. Este ciclo que todavía le perdura, la violencia no se transforma, porque la violencia, la respuesta a los estallidos sociales en distintas partes del continente son reprimidas. Por tanto, el ciclo debiera ir encaminando a una transformación que permite que las Fuerzas Armadas realmente cumplan que ellos tienen, que es proteger al pueblo. Y en eso hay un ejemplo en Chile que ya comienza a mostrarse, porque en Chile, a pesar de que sí hubo represión con la revuelta chilena, y en otras revueltas se vio mucha violencia de parte del poder. Esa situación. Te ha pegado. Y como una suerte como buscando una suerte como de síntesis, decíamos que las comunidades se abren paso con una nueva conciencia que permite transformaciones. Eso. Y nos falta el último grupo. No sé si será el último, pero un grupo. Sí, éramos 3. Ya. ¿Quién era el 3? Clic, 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 clic. ¿El grupo donde estaba la Lali? Lali. Y, Está bloqueada. Gabriel, está Gabriel, Javier, Lali y Lorena. La Lorena dijo que no habían hecho síntesis.
Y se fue, dejó ahí el vacío. La Lali. Ya por Lali. ¿Qué comentaron? Comenta. Tenés que desmutearte. Estás muteada. Bueno, Javier habló bastante más de Latinoamérica y nosotros nos dedicamos a hablar un poco de Chile. En realidad, frente a las preguntas, no alcanzamos como a llegar a una síntesis o buscar, digamos, indicadores, digamos, frente a cada pregunta. Pero veíamos que lo que planteaba Lorena, digamos, era de que habían situaciones como de una búsqueda de respuesta en la sociedad, digamos, de armar estas comunidades sectoriales, ver que los temas en común, había muchos temas en común, pero que Chile, digamos, en Foro Especial, la Constitución era haber formado estos cabildos para justamente lograr, digamos, ver qué cambios profundos quiere tener con respecto a la Constitución de tantos años que no hay cambios. Y hablamos más que nada de la realidad de Chile, pero Javier tenía una mirada más amplia de Latinoamérica, que quizás él lo podría aportar. Excelente, pues escuchar a Javier. Vale, No, Javier. un abrazo para todos. Nada, lo único que comentaba es que sí, en todos los lugares hay rebeliones y el pueblo está más empoderado y más consciente de su fuerza, pero la dirección, digamos, de su reclamo, de su reivindicación o de su construcción, me parece a mí que es diferente en cada lugar, que característica, por ejemplo, que en los lugares donde el Estado está muy destruido por el neoliberalismo, como Chile, como Perú, el descreimiento es mucho mayor, y en lugares donde habitualmente el Estado ha estado más presente, como Argentina, como Brasil, obviamente antes de Bolsonaro, ¿no? Y otros lugares de una tradición, digamos, más nacionalista, más estatista, si se quiere. Digamos, la gente sale a la calle, presiona, pero todavía cree que el poder está en manos del Estado, o sabe que el poder está mucho más en manos del poder económico, ¿no? Pero todavía no es un direccionamiento hacia una construcción. O sea, es una construcción de poder popular para hacer frente a, pero no para autoinstitucionalizarse. Pero hay casos muy distintos. Venezuela es otra cosa, en Cuba la gente se identifica con su Estado, es distinto. Podría ser nada más que esa sola caracterización entre estados como más presentes o más destruidos, ¿no? Que hacen que el pueblo entonces construya en otra dirección. Javier, y lo que decía Josefo, que se quedó justo congelado, este análisis de que en Chile el ejército esta vez no quiso participar, aunque Piñera los llamó, digamos, armó la reunión para que salieran a reprimir, y aunque salieron unos días, pero no hicieron, digamos, lo que se ha hecho históricamente en Chile, que es meterle metralla a todo lo que se mueva. Preguntarte si ese fenómeno de que luego del proceso traumático de la dictadura cívico-militares, los cuarteles en Latinoamérica están más reacios en todos lados a ser parte, digamos, de una represión contra la gente en esta vuelta. Sí, es así. En la primera, digamos, en el plan Cóndor 1, ellos cumplieron su objetivo, que es barrer con, digamos, gran parte de los cuadros orgánicos, ¿no es cierto? O sea, de los cuadros que daban organicidad al movimiento popular. En este plan Cóndor 2, ante la nueva oleada, digamos, de gobiernos progresistas o como se les llame, pero sobre todo más que progresista, ante la emergencia de la revolución bolivariana, sobre todo. Es decir, cada 20 años hay nuevos focos que se levantan, fíjate, 59 Cuba, 79 Nicaragua, más allá de su devenir posterior, 99 Chávez, y ahora el foco se ha trasladado un poco a Bolivia, ¿no? O sea, con esta rebelión, digamos, realmente desde abajo, que impidió que el golpe se perpetuara. Pero digo, ante el nuevo Plan Cóndor, por decirlo de alguna manera, Plan Cóndor 2, tiene
otros mecanismos que son la persecución judicial y mediática. Es decir, de momento no requieren los cuarteles, pero eso no quiere decir que más adelante siga igual. Gracias. Bueno, voy a leer aquí una pequeña síntesis que es un intento de síntesis para cerrar. Bueno, primero, concomitantemente se han dado en Latinoamérica una serie de manifestaciones sociales y ciudadanas, como marchas, paros, huelgas, protestas, revueltas, cantos y expresiones artísticas, destacando la coreografía de las tesis, ¿no? Expresando el descontento y la rabia reprimida por décadas hacia un sistema capitalista, inhumano e injusto, exigiendo dignidad y descentralización del poder. Paralelamente, las élites, a través de las fuerzas económicas, financieras, políticas y represivas del sistema, se han ido organizando para reprimir brutalmente las manifestaciones y, por otro lado, a través del endeudamiento, el engaño político, intentan mantener el statu quo y no perder el poder. La pregunta que nace es si todo esto terminará en el nacimiento de nuevos paradigmas del poder en desplazamiento hacia el todo social. Aunque no se registra un cambio de paradigmas, existen indicios que muestran una aspiración hacia una construcción colectiva de una nueva sociedad. Con humor, arte callejero, organización popular para una nueva constitución derivada de asambleas constituyentes, la crisis del patriarcado como una expresión histórica, prehistórica, perdón, nuevas búsquedas espirituales, pequeñas muestras de autoorganización, las comunidades se independizan, la reinvención de la gente en la pandemia, lo popular no reconoce la democracia representativa, dan esperanza de que este cambio de paradigma del poder pueda ocurrir. No sé si... Gracias. Muchas Bueno, gracias. gracias. Gracias, amigo. Gracias. Gracias a todos por... Muy buena síntesis, Bar. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos por la participación. Gracias a la excelente expositora.